Yofe. Todo, estamos en Masejet Barajot. Daf Yutalef Amud Alef. Estamos dos renglones antes del comienzo de la Mishnah que tenemos abajo. Estábamos viendo el tema de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y trajimos el ejemplo del Shema y también el ejemplo de la Sukkah. Y la Gemara terminó con las palabras de Rabbi Yehezkel y Rabbi Yosef. Rabbi Yehezkel dice que el que quiere hacer la halajá como Bet Shammai, que haga como Bet Shammai. El que quiere hacer como Bet Hillel, que haga como Bet Hillel. Rabbi Yosef dice no. El que hace como Bet Shammai no cumple. Y para apoyar su opinión, Rabbi Yosef trajo el ejemplo de la discusión en Ilhot Sukkah sobre una persona que está dentro de la Sukkah comiendo, pero la mesa en donde tiene el plato o la comida está fuera de la Sukkah. Entonces es una Sukkah pequeña, no hay lugar para poner la mesa. Entonces él físicamente está dentro de la mesa, es dentro de la Sukkah, pero la mesa donde está comiendo está afuera. Bet Shammai dice una Sukkah en esa situación no es kasher, y la persona que comió de esa forma no sale de Jehová, no cumple, porque hay una gezerá, que tenemos temor de que la persona vaya detrás de la mesa, y si va detrás de la mesa, entonces al final va a terminar comiendo fuera del azúcar de manera prohibida. Pero Bet Hillel le dijo a Bet Shammai que eso no es así. Y la prueba es de que una vez Jajamín de Bet Shammai y Bet Hillel fueron a visitar a Rabbi Yohanan ben Ajoranit y que lo encontraron que en una azúcar de ese tipo y no le dijeron nada. Tampoco los de Bet Shammai le dijeron. ¿Qué? Entonces se entendió que Bet Shammai están de acuerdo con Bet Hillel que es kasher, que es azúcar, se puede comer en ella y no hay que ser de que tenemos miedo que vayan a terminar comiendo fuera del azúcar. Y ahí le dijeron Bet Shammai a Bet Hillel, no. De ahí nos quieren traer una prueba, no. Si Bemet eso fue lo que sucedió, este Rabbi Yohanan ben Ajoranit, si siempre cumplía la mitad de Sukkah de esa forma, básicamente nunca la cumplió. Nunca la cumplió. ¿Por qué? Ale de Oraita, él comía dentro de la Sukkah. Según la ley de la Torah, él comía dentro de la Sukkah. El azúcar era un Ksherá. Todo el tema de la mesa es que será que tenemos miedo que la persona termine comiendo donde está la mesa y no en la Sukkah, afuera. Pero si comió adentro, comió adentro. Dice Bet Shammai, no. Desde el momento que nosotros decretamos que esa Sukkah no se puede comer en ella porque la mesa está afuera, entonces en esa mesa no se come. Y si alguien comió, es como si no comió en la Sukkah. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que cuando Jajamim decretan, lo que decretan es absoluto. Y si uno contradice la halajá de Jajamim, no cumplió. Una pregunta. ¿Para qué tener una mesa afuera si vas a comer adentro?
No hay nada. No cabe. No cabe. No cabe. Tiene una azúcar pequeña. Usted entra y la mesa la tiene ahí para poner ahí los platos y la olla. Afuera. ¿Verdad? Ese es el caso. Entonces él se sirve de la mesa, agarra el plato y come adentro. Entonces de aquí podemos deducir que al revés también. Que si una persona tiene que hacer como Bet Hillel y no hace como Bet Hillel, sino que hace como Bet Shammai, no cumple. Entonces por eso, si una persona está en Shema de la noche, está parado, y él dice, no, yo quiero hacer como Bet Shammai y recostarme. Entonces, intencionalmente está poniéndose en la colocación de Bet Shammai en contra de Bet Hillel, que según Bet Hillel no sale de Jehová, a pesar de que según Bet Hillel, si una persona se recuesta, puede salir de Jehová. Según Bet Hillel, no hay problema la posición. Pero aquí, como tú hiciste a propósito, intencionalmente, estabas parado y te recostaste, entonces estás demostrando que tú quieres hacer la halajá dafka como Bet Shammai. Entonces dice Rabbi Yosef, en un caso así la persona no cumple. Termina la Gemara con las palabras de Rav Nachman bar Yitzchak, Amar, Asa que divrei Bet Shammai chayav mitah. Peor todo, más grave todavía. Si una persona hace como Bet Shammai, merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque estás insultando a Bet Hillel. Fíjate lo que dice la halajá, Ditnan, Amar Rabbi Tarfon. Eso lo vimos en la Mishnah. Rabbi Tarfon era de Bet Shammai. Y una vez estaba caminando. Ania Aiti Baba Derech, estaba caminando por la noche en el camino. Beiteiti Likrot que de Bet Shammai, me recliné y me recosté como Bet Shammai. Besikanti beatzmi, y puse mi vida en peligro. Sí, caminos fuera de la ciudad, oscuros, ladrones, animales. Si tú estás caminando, todavía tienes un cierto control, pero si te recuestas, estás totalmente al descubierto. Entonces, Rabbi Tarfon entendió que se puso en peligro, pero él dijo, yo tengo que hacer el Shema como Bet Shammai, pero se puso en peligro, mi pinalistín, por los ladrones. Ambrulo. Después de que él contó lo que sucedió, le dijeron los Jajamim, que dai ahí talojú beatzmeja. O sea, por cuanto que tú adoptaste la halajá como Bet Shammai y no como Bet Hillel, eras merecedor de morir. Shavarta al dibrei Bet Hillel. Porque transgrediste las palabras de Bet Hillel, hiciste la jumra como Bet Shammai, y esa actitud es totalmente incorrecta e inadecuada. Entonces vemos aquí que el que pasa sobre las palabras de Bet Hillel es Hayab Mitah. Pero fue porque pasó por las palabras de Bet Hillel o porque está en un camino peligroso. No. Él se puso en peligro porque transgredió las palabras de Bet Hillel. Que Bet Hillel dijo, tú estás caminando, haz el Shema caminando, no te tienes que recostar. El momento que él transgredió las palabras de Bet Hillel para ir y hacerlas lejumbra como Bet Shammai, por eso se puso en peligro. Y por ese motivo le dijeron, te pusiste en peligro por haber ido en contra de las palabras de Bet Hillel, merecías morir por ese motivo. Pero no es más meritorio que sea más mahmir. No, en este caso no. Eso es lo que se debe llamar. Sería porque ahora Hashem sale como como Bet Hillel, נכון. Yafé meod, señores. Continuamos. Próxima Mishnah. Y no he escuchado de que hay algunas cosas que quedaron como Bet Shammai. Sí.
donde la halajá es como Bet Shammai. Es como Bet Shammai, pero la regla son las excepciones. La regla en general es halajá que Bet Hillel. Pero esto es desde la perspectiva de Babilonia, la gente que vivía en Jerusalén seguía. No, Bet Shammai y Bet Hillel estaban en Eretz Israel, Dafka, no en Babilonia. Mishnah. Bet Shammai y Bet Hillel son Tanaim. Los Tanaim son de la Mishnah. Los Tanaim comienzan desde la Gemara. Pero los poskim de Babel, Najón, decidieron de que la halajá es como Bet Hillel cuando hay discusión con Bet Shammai. Pero no quedó nadie en Jerusalén haciendo como No. Bueno, en la primera época los de Bet Shammai hacían como Bet Shammai, hasta que se decidió que la halajá es como Bet Hillel. Ese es el ejemplo de Rabbi Tarfon. Entendí que Rabbi Tarfon era del equipo de Bet Shammai. O sea, cuando quedó como Shammai es porque no hubo discusión entonces. ¿Ah? Cuando las excepciones que quedaron como Shammai es porque no hubo discusión con Bet Hillel. Sí, o no hubo discusión, o Bet Hillel al final reconocieron a Bet Shammai. Una pregunta, en el caso de Shemaya y Abtalión, que fueron los maestros de Bet Hillel y de Bet Shammai, ellos no tenían las mismas controversias como sus discípulos. Depende. Ellos eran Gerimba. ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver esto con el tema? No, me refiero a nada más que Shemaya y Abtalión no tenían las mismas divergencias que Hillel. No solamente Shemaya y Abtalión. Las discusiones son de Bet Shammai y de Bet Hillel, no de Hillel y de Shammai. Hillel y Shammai entre ellos casi no discutieron. Los que empezaron a discutir fueron sus Sus alumnos. discípulos. Ajá. Prácticamente no hay mahlokot entre Hillel y Shammai. Las discusiones están entre los alumnos. Correcto. Dice la próxima Mishnah. Estamos en Dinei, quería Shema. Y ahora pasamos a las berajot del Kriyat Shema. Dice la Mishnah: Bashachar mevarech shtaim lefanea ve'achad lacharea, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, לחתום אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום אינו רשאי לחתום. Entonces esta Mishnah se divide básicamente en dos partes. La primera habla de las brajot del Kriyat Shema y la segunda habla de alajot de brajot en general. Entonces, Koden Kol, primeramente, nosotros tenemos dos Shema. Shema de Shacharit y Shema de Arvit. El Shema está acompañado por brajot, denominadas brajot, birkot, Kriyat Shema. Brajot de Kriyat Shema. En Shacharit, las brajot que acompañan al Shema son tres. Y en Arvit, las brajot que acompañan al Shema son cuatro. Total, 7. La Gemara enseña que esas 7 brajot están señalizadas en el pasú que dice Sheva Bayom Hiraltija. 7 veces al día voy a alabarte. Así dice David Amelech. Y de ahí se aprende que tenemos algo, que hay 7 que se consideran alabanzas a Hashem. Y dicen Jajamim de que ahí está señalizadas las brajot del Shema. A la mañana, hoy, en Shacharit, dijimos 3 brajot que se conectan con el Shema. 2 antes del Shema y 1 después del Shema. La primera es la barajá de Yotzea Meorot, Birkata Meorot, de los astros. ¿Sí?
Después de que terminamos Pesukei de Zimra, hicimos Hatzikadish, dijimos Barjú, ahí empezamos con Birkat HaMeorot, Baruch Ata Hashem, Yotzer Or Ubore Choshech, que crea la luz, José Shalom, Uboret Hakol. ¿Metí la pata? Sí. Y la braja termina Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, el que crea los astros. Esa es la primera braja de Birkot Kriyat Shema en la mañana. Segunda braja, Ahavat Olam. Ahavtanu, que es la braja del amor de Akadosh Baruj Hu a Am Israel y de la importancia del estudio de la Torah. Y la braja sella con las palabras Baruch Ata Hashem Abocher Be'amo Israel Be'avá. El que ama al pueblo de Israel, el que elige al pueblo de Israel con amor. Esa es la segunda braja. ¿Qué? Pero en las que así dice Ahabá Rabá. Abba Rabba. Mejor. La dije a los sefaradí. ¿Eh? Me vendí por un minuto. No, Se convirtió Mejor. En la Gemara hay dos textos, o Ahavat Olam o Ahavat Rabá. Los sefaradim y el Nusach Sefarat de los Ashkenazim, los Hasidim, dicen Ahavat Olam, los Ashkenazim Ashkenaz dicen Ahavat Rabá. Todo. Esa es la segunda braja. Después decimos el Shema. Y después decimos la tercera braja entre el Shema y la Shemona Esre, que es la braja de Geula, Beyatziv, Benachon, Bekayam, Bezrat Avotenu, los milagros de Egipto, etc. Y termina la braja Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Esas son las tres brajot de la mañana. A la noche, parecido, con un agregado, porque ahí tenemos 4 brajot. La primera braja también tiene que ver con los actos. Asher Bidbaro Ma'ariv Arabim, Baruch Ata Hashem Ma'ariv Arabim. Primera braja de la noche. Segunda braja, ahí sí todos igual, Ahavat Olam. Baruch Ata Hashem Oev Amo Israel, que ama a su pueblo Israel. Segunda braja antes del Shema. Shema, completo, y luego 2 brajot. La primera otra vez braja de Geulá, de Emunah Kol Zot, Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Y la cuarta braja es la braja de Ashkiveinu. Baruch Ata Hashem Shomer Amo Israel La'ad. Entre paréntesis agregó la costumbre ashkenazí en Chutz La'aretz, en la diáspora, es decir, una quinta braja a la noche, Baruch Hashem Leolam Amen Be'amen. ¿Sí? Fíjense en Sidurim Ashkenazim, principalmente que son de Chutz La'aretz, que ahí aparece otra braja, ¿sí? Una braja larga, esa braja los Ashkenazim la acostumbraron a decir solamente en Chutz La'aretz, en Eretz Israel no. ¿Usted no lo dice? No, nadie la dice. Nadie la dice. El minhag en Eretz Israel es de que los Ashkenazim no dicen esa braja. Top. Entonces de esa manera tenemos 7 brajot, 3 a la noche, 4 a la mañana. 3 de la mañana, 4 de la noche. A la noche, 2 antes del Shema y 2 después del Shema. Y a la mañana, 2 antes del Shema y 1 después del Shema. Total, 7. Eso es lo que enseña la primera parte de esta Mishnah. Bashachar, a la mañana, Mevarech, Shtaim lefanea, ve'achat leachalea. Hace 2 brajot antes
¿Antes de qué? De Shema. Ve'achat le'acharea. Y una después. Be'atziv. Uba'erev. Y a la noche. Mevarech. Shtaim lefanea. 2 brajot antes. Del Shema. Shtaim le'acharea. Y 2 después. Ya fue. Atkan. Hasta aquí. Las brajot que acompañan al Shema. Acota la Mishnah y dice, de estas brajot, Achat aruka de Achat ketzara. Una de las brajot del Shema es aruka, más de aruka, larga, de Achat ketzara. Y una es corta. Más de larga y corta. ¿A qué brajot se refiere? Dice Rashi que este dicho en la Mishnah se refiere a las 2 brajot después del Shema en Arvit. Las 2 brajot que decimos en Arvit después del Shema, la primera es Be'emunah kol zot, la braja de Gaal Israel, y la segunda es la de Ashkiveinu. Según los paréntesis que trae Rashi, Aruka emet be'emunah, la braja larga es la de Emunah, Baruch Hashem Gaal Israel, y la corta es la braja de Ashkiveinu. Así dice Rashi. ¿Pero por qué lo trae así? ¿Por qué lo trae qué? Corte ya. Vamos a ver qué significa eso, corto y largo. Según Rashi se entiende que largo y corto es literal, más de literal. Hay brajot que son más largas, hay brajot que son más cortas. Su longitud. O sea, ¿eso qué significa a nivel alágico? Más de Meshané si es más larga o es más corta. ¿Palabras? ¿Ah? ¿Palabras? Sí, pero ¿por qué es importante saber eso? Si es más larga, o sea, yo me doy cuenta, ¿sí? Si una braja es más larga, me doy cuenta que es más larga, y la otra es más corta, me doy cuenta que es más corta. ¿Qué sentido tiene decir eso en la Mishnah? Además de que si vamos a corto y largo, la braja de Ashkiveinu no es tan corta. Es más corta que Be'emunah. Pero en general, sí, Ashkiveinu es más corto que Baruch Hashem Borei Peri HaGefen. Eso es corto. Según Rashi se puede entender de que largo y corto significa el texto es más corto o es más largo. ¿Qué? Y a pesar de que, como dijimos, de que en sí misma la braja no es tan corta, pero en comparación a la braja de Emet Be'emunah sí es más corta. ¿Qué? El Meiri, ¿sí? Que es la calle en la que nosotros nos encontramos, Rehov HaMeiri. HaMeiri es uno de los Rishonim, que tiene Perush al-Shas. Él escribe, para explicar a Rashi, que Aruka y Ketzara no es tanto la longitud, el largo de la braja, sino los temas que aparecen en la braja. O sea, si en una misma braja hay varios temas, eso se llama una braja larga. Y si en una braja hay un tema o pocos temas, entonces la braja se considera corta. Entonces de la braja de Be'emunah,
No, no es lo mismo. Entonces, si tiene más contenido, más largo. ¿Mejor? No. En una braja puede haber varios contenidos, ¿sí? Y en una braja puede haber un solo contenido, pero ese contenido se explica más largo. Entonces, lo largo y lo corto no depende de la cantidad, sino que depende de la cantidad, de la temática. Si son varias temáticas, se considera braja aruká. Si hay un solo tema, se considera ketzara. En la braja de Met Bemuná se habla de Yetziat Mitzrayim, salida de Egipto, Kriyat Yam Suf, la partición del mar, Makat Bechorot, la plaga de los primogénitos. Entonces, como tiene varios temas, la denominamos braja aruká. Ashkibeinu es una braja en la cual le pedimos a Hashem que nos defienda de los dañadores, de los mazikim, Bediu, que aparecen en la noche. ¿Ah? Esos malvados. Y de las diferentes desgracias que pueden suceder, que al final es lo mismo. ¿Sí? Pueden haber dañadores físicos, espirituales. Entonces, podemos, de acuerdo a esto, explicar que eso significa aruká o ketzara. El Rambam en el Perush HaMishnah, según esto, aruká y ketzara se refiere a las dos brajot del Kriyat Shema después del Shema en Arvit, Bemuná y Ashkibein. El Rambam en el Perush a la Mishnah explica que las palabras aruká y ketzara, larga y corta, se refieren no a las brajot que acabamos de decir, sino se refiere a las dos brajot que se dicen en el Kriyat Shema antes del Shema en Shacharit y en Arvit. Y el Rambam dice, Bichlal, esto no tiene que ver ni con la longitud de la braja, ni con el texto de la braja. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con si la braja empieza con Baruch Atah y termina con Baruch Atah o no. Entonces, una braja larga que empieza con Baruch y termina con Baruch. Y una braja corta que es una braja que no empieza con Baruch y termina con Baruch. Entonces ahora fijémonos. En Arvit, ¿cómo empieza la primera braja del Shema? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bidbaro ma'ariv barabim vechokma potech sharim Baruch atah Hashem ma'ariv barabim. Empieza con Baruch atah Hashem y termina. ¿Eso qué es según el Rambam? Braja aruká. ¿Cómo empieza la segunda braja? Avat olam. ¿Empieza con Baruch? No. ¿Cómo termina la braja? Baruch atah Hashem oev amo Israel. Esa braja sella con Baruch atah Hashem, pero no empieza con Baruch atah Hashem. Entonces, ¿cómo se considera esa braja según el Rambam? Braja ketzara. Y en Shacharit lo mismo. ¿Cómo empieza la primera braja del Shema? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or u'borei choshech v'oseh shalom u'oret hakol. ¿Cómo termina la braja? Baruch atah Hashem yotzer hameorot. Empieza con Baruch atah Hashem, termina con Baruch atah Hashem. Dice el Rambam, eso es braja aruká. ¿Cómo empieza la segunda braja? Avat olam, Abba Rabba, etc. Baruch atah Hashem Abocher Bamo Israel Beaba. O sea, solamente sella con Baruch atah Hashem. Eso, dice el Rambam, que es una braja ketzara, corta. Entonces, larga y corta significa, ¿sí?
el comienzo y el final de la brajá con el Shem Hashem, con el texto de la brajá. Eso es una brajá larga, pero si solamente finaliza, culmina con las palabras Baruch Hashem, es una brajá que será. ¿Qué pasó? Uno dice de las dos después y otro de las dos antes. Ajá. Según Rashi es de las dos brajot posteriores al Shema en Arvit, porque ahí hay dos. En Shacharit no te sirve porque hay una sola, Gal Israel. ¿Sí? Según el Rambam es de las dos brajot anteriores en Shacharit y en Arvit. ¿Por qué? Porque en las dos hay dos antes del Shema, en Shacharit y en Arvit. Y el punto en común es de que la primera empieza con Baruch Atah Hashem y termina con Baruch Atah Hashem, y la segunda no. ¿Entendido? Ya, ¿por qué la primera braja empieza con Baruch Atah Hashem y termina con Baruch Atah Hashem? Y la segunda no. Ah, sí va. Entonces tenemos en el Alajá un concepto que se llama Braja Asemuja Lejaverata, una braja que está junto a su compañero. O sea, es un equipo de brajot. Y por eso, como está junto a la compañera, Las dos empiezan con... Como termina con Baruch Atah Hashem, se cuenta como si la segunda también empieza Mejor. con Baruch Atah Hashem. entonces, la primera braja que termina con las palabras Baruch Atah Hashem, Los dos son la- dijeron Jajamim, como tú sellaste la primera braja, Birkat Hashem, empezaste y terminaste la primera braja de esa forma, entonces ya la segunda braja, y la tercera braja, y la cuarta braja, y la quinta braja, ya no es necesario empezar esas brajot con Baruch Atah Hashem, sino solamente sellar la braja con Baruch Atah Hashem. Ejemplo, Shmona Esre. La primera braja de la Shmona Esre, Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Elokei Aboteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Baruch Atah Hashem, Magen Abraham. ¿Cómo sigue la próxima braja? Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Atah Gibor Olam. ¿Najón así continúa? No, está bien. Me equivoqué. No, pensé que... No, ya sé. Najón, la segunda braja empieza Atah Gibor. No empieza Baruch Atah Hashem, Elokeinu, Atah Gibor. No, Atah Gibor. Baruch Atah Hashem, Mechayem Etim. Tercera braja, Baruch Atah Hashem, Atah Kadosh, Veshimcha Kadosh. ¿Najón? No, Atah Kadosh. Atah Jonen, Ashibeinu, Slachlanu, etc. Ninguna empieza con Baruch Atah Hashem. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en la primera. Y cada una es brajá, compañera de la anterior, y de la anterior, y de la anterior. Y por eso, menos la primera, todas no empiezan con Baruch Atah Hashem, sino solamente sellan con Baruch Atah Hashem. ¿Entendido? Otro ejemplo, Birkat Hamazon. Baruch Atah Hashem Elokeinu azan et haolam kulo betuvo bechem bechesed. Baruch Atah Hashem azan et hakol. ¿Cómo continúa la próxima? No te deja. No empieza Baruch Atah Hashem. No te deja. Baruch Atah Hashem al haaretz vel Hamazon. ¿Cómo que comienza la próxima? Ubene bet ibnei Yerushalayim. Ubene Yerushalayim. No Baruch Atah Hashem. Sin Baruch Atah Hashem. Baruch Atah Hashem, Boné, Erhamá, Yerushalayim. ¿Y cómo comienza la próxima braja? Oh, ahí sí, ahí tenemos un problema. Ahí sí empieza, Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Elavinu Malkeinu, Adirenu, Borenu. Ahí sí comienzan con Baruch Atah Hashem. Entonces, ¿por qué no es braja se mujer de Jaberatá? Porque aquí no se aplica la misma regla. Fue agregado, ¿no? Por los sabios. Oh, ya fe. Porque la cuarta braja de Birkat Hamazon no es del equipo anterior. El equipo anterior son las tres brajot de Oraita del Birkat Hamazon. Y la cuarta braja, a toda Metiv, es aparte.
es un agregado de Rabanán, y por eso, como es algo agregado al equipo titular, entonces por eso ahí sí se empieza con Baruch Atah Hashem. Pero Jamán también. Jamán también fue. Arahamán no es braja. Arahamán son alabanzas. Aquí estamos cuando yo hablo de braja, braja es Baruch Atah Hashem. ¿Ok? No me dejo. Eso es braja. Son 3 y los 3 y el agregado para que dé 7. 3 y 3 y el agregado para que dé 7. La cuarta, la 3 y 4 el agregado. ¿De qué está hablando? Del total de las verajot. ¿Del Shema? Sí. Bueno, de 7. No, ya explicamos. El Shema es Pashut Meot la cuenta, ¿sí? En Arvit, 2 antes, 2 después. En Shacharit, 2 antes, 1 después. Total, 7. Ah, el Birkat Amazon de Durando. También, ¿ya viste? Más corto. Más corto. Mejor. Ya. Ahshab, ahora tengo una pregunta. Abdalá. ¿Cómo empieza la primera braja de Abdalá? Boré Priya Gefer. ¿Mejor? ¿Cómo continúa la segunda braja del Abdalá? Baruch Atah Hashem, Boré Minim Esamim. ¿Cómo sigue la tercera braja del Abdalá? Boré Melesh. ¿Cómo termina la cuarta braja? Amabdil. Baruch Atah Hashem. Amabdil Ben Kodesh Lechol. Aquí aparentemente la regla no funciona. נכון. והערב נע. נכון. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque en realidad O sea, solo empieza. Najón de que nosotros hacemos las brajot del Abdalá, todas en la Abdalá, pero en realidad son brajot que de alguna manera son independientes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no tengo besamim? ¿Hago Abdalá o no hago Abdalá? ¿Qué pasa si no tengo Esh? ¿Hago Abdalá o no hago Abdalá? Hago Abdalá. ¿Qué? O sea, también en el Birkot HaShachar. Baruch Atah Hashem שנתן לשכבי בינה. Baruch Atah Hashem שלא עשני גוי. מה שלא עשני עוול? מה Baruch Atah Hashem? Continúa sin Baruch Atah Hashem. Otra vez. Ajón que en el Sidur están juntas, pero son independientes. Aunque no concluyas. ¿Ah? Empieza como no falta, pero no concluye. Sí, porque son brajot cortitas, entonces por eso no con... Como la de Sí, es como Amotzi Lechemineret. No digo, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi Lechemineret, Baruch Atah Hashem, Amotzi Lechemineret. No, o sea, es... Como la de Abdalá tampoco termina. Najón. La única que sí se dice al principio del final es la braja de la Abdalá, que es más larga. Baruch Atah Hashem Elokeinu Amabdil Ben Kodesh Lechol, Benor Leshochon, Baruch Atah Hashem Amabdil Ben Kodesh Lechol. ¿Eso es por qué? Porque es más larga. Pero cuando son brajot cortitas, bueno, eso tiene que ver con la segunda parte, con la próxima parte de la Mishnah. Entonces, Bekitzur, entonces aquí tenemos, eso es Aruká, Ketzará. Las dos posibilidades. Dijeron Jajamim, Makom Shamru Learich, en el lugar donde Jajamim dijeron que hay que alargar la brajá, ¿cómo se hace? Larga. No, Rashale Ketzar, no puedes cortar. No, es muy larga esta brajá, vamos a resumir la brajá. No. El texto es como lo fijaron Jajamim, y eso es lo que se hace. Y al revés también. Le Katzer, en Rashale Learich. Si la brajá tiene un texto corto, o según el Rambam que empieza y termina con Shem Hashem, con Baruch Atah Hashem, entonces no puedes hacer al revés, no Rashai Learich, no puedes alargar. Bekitzur, según Rashi, la brajá de Bemuná Kolzot tiene que ser larga como es y no se la puede acortar. Y la brajá de Ashkibeinu, que es más corta, tiene que ser así de corta y no puede ser más larga. Esa sería la explicación, según Rashi. Todo. Y termina la Mishnah diciendo otra halajá que tiene que ver con Ilhot Berajot. Lachtom, אינו רשאי שלא לחתום, שלא לחתום אינו רשאי לחתום.
Si yo tengo una brajá donde Jajamín fijaron sellar la brajá con Baruch. De Mashal, la brajá del Kiddush. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu mitzvotav, asher kidishanu mitzvotav, וכולי. ¿Sí? Prat tzavanu, Shabbat kocho, Baruch atah Hashem mekadesh ha-Shabbat. Entonces, esa braja empieza con las palabras Baruch atah Hashem y también sella con las mismas brajot. Eso se llama en la halajá Hatimá. Más de Hatimá, sello. Entonces, cuando Jajamín fijaron que así es la brajá, hay que sellar la brajá de esa forma. O por ejemplo en la brajá de Abdalá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Amavdil ben Kodesh lechol, Baruch atah Hashem Amavdil ben Kodesh lechol. Esa brajá tiene Hatimá. Empieza con Baruch atah Hashem y termina con Baruch atah Hashem. La brajá de Yotzer HaMeorot, lo mismo. Empieza Yotzer Or U'Rechoshech y termina Baruch atah Hashem Yotzer HaMeorot. Entonces, toda brajá que empieza con Baruch atah Hashem y termina con Baruch atah Hashem significa que el final tiene Hatimá, tiene sello Baruch atah Hashem. Pero hay muchas brajot que no tienen Hatimá. La mayoría. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri hagefen. ¿Dónde está la Hatimá? No hay Hatimá. Es solamente Baruch atah Hashem. No digo dos veces. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri hagefen, Baruch atah Hashem hagefen. Yo qué sé, algo así. ¿No? Solo una. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a ver. Todavía no entendamos la regla. ¿Beseder? Entonces tenemos brajot que tienen Hatimá y tenemos brajot que no. Entonces, dice el Shulchan Aruch, dice la Mishnah. Así como antes estudiamos que una braja larga, aruká, no la puedes hacer quechara. Y una braja corta no la puedes hacer aruká. Lo mismo con una braja que tiene Hatimá. Si tiene Hatimá, tienes que lachtom. Y si no tiene Hatimá, prohibido lachtom. ¿Verstanden? ¿Sabes lo que es verstanden? No, ¿Ah? ¿No sabes Yiddish? ¿Qué pasó? ¿Entendieron? ¿Ah? Capisci. ¿Ah? Capisci. You understand? Capisci. Verstanden significa en alemán ¿entendido? Ya. Pero no es entonces. Nosotros ponemos la palabra Hatimá a veces sin braja. Cuando decimos Hatimá Tová, ¿por qué decimos sin braja esto? Eso es una bendición que decimos. Aquí el concepto en general de Jajamín cuando hablan de brajá es algo que tiene componentes. Baruch, atah, Hashem, Elokeinu, melech haolam. Eso es una brajá. A veces es Baruch atah Hashem con melech haolam. A veces si es brajá de mitzvah, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Pero eso es una brajá. Entonces, lo que aprendemos aquí es que hay brajot diferentes. Hay brajot largas, brajot cortas. Brajot que empiezan con Baruch atah Hashem y terminan con Baruch atah Hashem. Brajot que no empiezan con Baruch atah Hashem y sí terminan con Baruch atah Hashem. Entonces tenemos diferentes tipos de brajot dependiendo de la situación y de la ocasión. Rashi dice, brajot que tienen Hatimá, que tienen sello, hay que sellar. Y no puedes no sellar. ¿Pero por qué voy a no sellar? ¿Ah?
No, acabana y que cambies el texto básico y lo hagas como la otra braja, como el otro tipo de braja. O sea, hiciste un tipo de braja, pero no lo hiciste exactamente como lo decretaron Jajamim. Entonces por eso está mal. Y al revés, lo mismo. Si tú tienes una braja que no tiene Hatimá, dice Rashi, por ejemplo, pero Birkata Perot va mitzvot. ¿Sí? La braja de Boré Peri a Gefen, a Motzi Leja Minaret, no tiene Hatimá. Entonces si ahí tú vas a hacer Hatimá, estás mal. O si dices la braja de el tefilín. Entonces la braja del tefilín tampoco. Birkat mitzvot, en general, no tienen Hatimá. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedishutav mitzvanu laniach tefilín. Se acabó. No dices otra vez Baruch ata Hashem laniach tefilín. Una vez. Entonces no hay Hatimá. Entonces en las brajot donde no hay Hatimá, no se hace Hatimá. Y donde hay Hatimá, hay que hacer Hatimá. Y dices que no hay Hatimá, es como si la conclusión es el mismo sello. Mejor. La Hatimá es sellar la braja otra vez con braja. O sea, hay brajot que empiezan con el texto de la braja y finalizan con el texto de la braja, y hay brajot que no. Que el texto de la braja solamente es uno. Nada más. Tof, señores, por hoy.